Muy buenas tardes y bienvenidos a este cuarto día de conferencias de este video. Bien, antes de poder dar inicio con la conferencia del doctor que se encuentra en esta sala Zoom, vamos a presentarlo. Y también. Bien, chicos, ¿qué tal? Ya se van conectando. El día de hoy a las 11 de la mañana. Y ayer también tuvimos la participación del doctor Aumann. Y bueno, hoy día continuamos con el doctor Miguel Ángel Carpio Ramírez, quien presentará, ¿no? Su conferencia titulada El impacto del seguro médico social en el rendimiento académico de los estudiantes, evidencia de URT. Bien, el doctor Miguel Ángel Ramírez tiene un doctorado en economía y también una maestría en economía por la Universidad Pompeu Fabra, y también cuenta con el grado de bachiller en economía por la Universidad del Pacífico. Actualmente es profesor principal del Departamento de Economía de la Universidad de Piura. Sus áreas de investigaciones abarcan la economía pública, la economía del desarrollo, economía pública, científicas como Journal of Public Economics, en journals de historia económica. Desde la carrera académica también el doctor ha trabajado en la Superintendencia de Bancos y Administración de Pensiones. Muchas gracias, doctor, por aceptar esta invitación por parte de la Facultad de Ciencias Matemáticas de este seminario en Economía y Finanzas Avanzadas. Bienvenido y nuevamente el agradecimiento por parte de la facultad. Adelante, doctor. Muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy complacido de que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos me haya hecho esta invitación para presentar en su evento. Empiezo preguntándole si pueden ver bien mi pantalla para poder iniciar la presentación. Sí, sí, doctor, se ve la pantalla. Se escucha Perfecto. bien también. Entonces, el título de la presentación que voy a hacer hoy día es El impacto del Seguro Social de Salud en el rendimiento estudiantil, evidencia de un diseño de regresión discontinua en Perú. Y se trata de una investigación que desarrollé de manera conjunta con mis colegas Lucero Gómez y Pablo Lavado de la Universidad del Pacífico. Y yo, que como se ha mencionado, como tuvo la gentileza Jorge de mencionar, pues estoy afiliado a la Universidad de Piura. Bueno, pues en muchos países en desarrollo, eh, los problemas de salud se financian con los llamados gastos de bolsillo, es decir, no se accede a un seguro de salud, sino se utilizan recursos del presupuesto mensual para poder financiar el acceso a estos servicios de salud. Entonces, frente a esta problemática que caracteriza a varios países, se introdujeron seguros sociales de salud con dos objetivos. El primero es directamente mejorar el estado de salud de la población objetivo, y el segundo es proteger financieramente a los hogares frente a estos shocks de salud. Hay una rama de la literatura bastante amplia que ha estudiado cómo los hogares que experimentan un problema de salud en uno de sus miembros pueden sumergirse de manera permanente en la pobreza. El ejemplo que siempre se utiliza es, por ejemplo, un hogar, pensemos en el Perú, la aplicación sería un hogar donde el padre se desempeña como taxista. Entonces, para atender los gastos, muchas veces debe vender el taxi, vende un activo que es importante para la generación de recursos, y entonces este hogar permanece en la pobreza de manera, digamos, por varios años. Entonces, uno de los objetivos de los seguros sociales de salud es proteger financieramente a los hogares frente a esta situación. Bueno, la literatura empírica que ha estudiado los efectos de los seguros sociales de salud se ha orientado básicamente a, uno, el efecto en la utilización de los servicios de salud, es decir, si es que van al médico, si es que acceden a medicinas, si es que acceden a cirugías. En segundo lugar, el estado de salud. Aquí hay mucho menos paper porque es difícil tener indicadores objetivos del estado de salud.
pero hay algunos papers importantes sobre eso. Y en tercer lugar, directamente este mecanismo de la protección financiera. Es decir, la literatura se ha enfocado en los dos objetivos directos que tienen los seguros integrales de salud. Bueno, pues el objetivo de esta investigación es ir más allá de esos objetivos directos y ver si es que el seguro integral de salud también puede tener un efecto significativo en una dimensión distinta en la educación. Y en particular se trata de ver si es que los seguros integrales de salud pueden tener un efecto en el rendimiento estudiantil en primaria. Es decir, pasamos de una dimensión que es la salud a otra dimensión que es la educación, para ver si es que hay ese cambio o ese efecto cruzado. Esa sería en particular la hipótesis. Bueno, ¿por qué es importante esta hipótesis? Bueno, porque el rendimiento temprano, el rendimiento estudiantil en primaria, se ha verificado que tiene un impacto a lo largo de todo el ciclo de vida del sujeto. Hay este paper muy importante de Chetty del 2011, pero hay varios, que demuestran que este logro académico temprano tiene un impacto sobre el nivel educativo que el sujeto alcanza. Es decir, en nuestra realidad sería si termina la secundaria o no lo hace, si termina estudios superiores o no lo hace. También sobre la productividad que tiene como adulto, su nivel de ingreso. También en la probabilidad de que el individuo tenga una vivienda, que sea propietario de una vivienda, y hasta hay estudios que ven un efecto positivo en el nivel de los ahorros que consigue en la educación. Es decir, el rendimiento temprano de un niño de primaria lo termina afectando para siempre. Entonces, ahí radica la importancia de ver si es que también un seguro social de salud tiene un impacto significativo en la educación o no. Bueno, pues hasta ahora la evidencia directa, digamos, vamos a preguntarnos, ¿qué ha escrito la literatura en particular, ya no en general sobre seguros sociales de salud, sino sobre esta hipótesis que yo he planteado, sobre el efecto de un seguro social de salud sobre la educación? Bueno, hay algunos papers sobre eso, y la mayoría de ellos, de hecho todos los que he encontrado están aquí, se enfocan en las dos economías más grandes del mundo, ¿no? Para Estados Unidos y su Medicaid, y para China y su llamado nuevo sistema médico cooperativo. Ahí están los papers, y solo pude encontrar uno, el de Alcaraz del año 2016, para el Seguro Social de Salud de México, que es el Seguro Popular, ¿no? Este llamado Seguro Popular. Ahora, este paper tiene algunas diferencias importantes con respecto al que yo voy a plantear, algunas metodológicas, otras de entorno, que ya mencionaré más adelante. Pero de todas maneras, creo que había un espacio para el desarrollo de la investigación que estoy proponiendo. También vamos a plantear que el uso previo de servicios de salud, es decir, la pregunta es, bueno, ya hay en Estados Unidos y en China, ¿por qué sería importante verlo en Perú? Bueno, pues porque como vamos a argumentar más adelante, el nivel de utilización previo a la implementación del seguro influye en el efecto que va a tener, en el tamaño que va a tener y también en los mecanismos por los cuales va a afectar. Es decir, en economías como China o Estados Unidos, donde ya hay un nivel de base alto de servicios de salud, el impacto de un seguro es distinto que en un país donde el nivel previo de seguro de salud ex ante, el baseline, es más bajo. Nos vamos a dar cuenta que el tamaño es diferente y los mecanismos son diferentes. De esto voy a hablar con mayor detalle más adelante, pero por ahora que tengo su atención, ahora que todavía estamos en los primeros 5 minutos de presentación, quiero resumirles de qué va el estudio. Entonces, en esta diapositiva van a entender cuál es el objetivo principal, los resultados que hemos obtenido, y ya después lo voy a desarrollar con mayor detalle. Punto número uno, el objetivo. El objetivo es ver cuál es el efecto causal del Seguro Social de Salud peruano, que es el SIS, el Seguro Integral de Salud, en el rendimiento estudiantil de los niños en edad primaria. La base de datos que vamos a utilizar es una base de datos única que se preparó de manera especial para este estudio. Lo que vamos a hacer, bueno, lo que hicimos fue solicitar a las autoridades la fusión de la encuesta nacional de hogares con la evaluación censal de estudiantes. Como ustedes saben, la ENAO es una muestra, y la evaluación censal de estudiantes, pues siendo un censo, pues va a toda la población.
lo que se hizo fue solicitar la fusión de tal manera que accedimos a una versión mejorada del ENAO. Es decir, un ENAO que además de todas sus variables ordinarias, cuenta con la nota alcanzada por los niños cuando estaban en primaria. Entonces, si nos trabajamos con el ENAO 2011, ahí aparecen niños que tienen entre 0 y 8 años, entre 0 y 6 años, por decir algo. Bueno, pues vamos a recurrir a la S para que a esos niños se le coloque la nota que van a conseguir cuando alcancen la primaria, cuando estén en tercer grado. Esa es la base de datos con la que vamos a trabajar. Y en cuanto al método, vamos a utilizar un diseño de regresión discontinua SHARP, o sea, nítido, que surge en el contexto peruano por las características institucionales de Perú. Y lo que vamos a encontrar, este es el spoiler, lo que vamos a encontrar es que la elegibilidad al CIS genera, por un lado, un incremento muy importante en los puntajes de lectura, de comprensión lectora, 0,96 de desviación estándar, lo cual significa aproximadamente 90 puntos en una prueba que va, hasta donde recuerdo, entre 0 y 800. Y la elegibilidad al CIS también incrementa el puntaje en matemáticas, 0,84 de desviación estándar, que es aproximadamente 100 puntos en una prueba que fluctúa en ese mismo rango. Bueno, pues habiéndoles explicado ya en estos primeros 12 minutos el resumen del artículo, ahora se los voy a explicar de manera más detallada. Empecemos con la cobertura del Seguro Integral de Salud. Bueno, pues fue creado en el año 2001 y posteriormente sufrió algunas modificaciones. Algunas características importantes son las siguientes. Primero, da cobertura gratuita, completamente gratuita a los hogares elegibles. No hay que pagar prima, no hay que pagar deducible, es completamente gratuito. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Y gratuito con respecto a qué servicio? Con respecto a la atención en los centros de salud y hospitales administrados por el MINSA. ¿Qué sucede con los que no están cubiertos por el seguro de salud? Bueno, los que no están cubiertos pueden atenderse en los mismos establecimientos con la diferencia de que tienen que pagar. ¿Sí? Esa es la principal diferencia entre estar cubierto por el SIS y no estarlo. Todos los peruanos nos podemos atender en los centros de salud y hospitales, pero los del SIS lo pueden hacer de manera completamente gratuita. Esto se va apuntando, los centros de salud van apuntándolo y luego le pasan la factura, por decirlo de algún modo, le piden el reembolso al CIS, que es una institución independiente, digamos, autónoma, y entonces reciben el reembolso por parte del CIS. ¿Sí? El hospital atiende a 200 personas por este costo total y le pide al Seguro Integral de Salud el reembolso. Bueno, un tema importante es que la cobertura del CIS es sumamente generosa, no solamente porque no se hace ningún pago, sino también porque están cubiertas pues, una gran cantidad de enfermedades, ¿sí? Una gran cantidad de tratamientos. Pero, y esta característica es fundamental, seguramente lo saben, los establecimientos del MINSA enfrentan limitaciones muy severas con respecto a la atención. Por ejemplo, hay largas listas de espera cuando uno ya es diagnosticado o le dan un tratamiento a 5 meses, a 6 meses. Ese es uno de sus principales problemas y a veces la cobertura pues, no es efectiva. De hecho, yo tengo una investigación previa sobre el efecto del CIS que enfatiza estos temas, ¿no? El acceso a los servicios de salud y los gastos de bolsillo, por si alguien está interesado, puede revisarla también. Bueno, ya hablamos de cómo opera el CIS en general, ahora déjenme mencionarles cómo es la elegibilidad. ¿Quiénes pueden recibir la cobertura del CIS? Bueno, el CIS sufrió una reforma importante en el 2011, ya les dije que fue creado en el 2001. 10 años después se le hizo una modificación importante para cambiar la elegibilidad de los hogares, sobre la base de dos criterios. Eh, Esto es cuando no existen registros de ingresos, que es la mayoría de peruanos. Bueno, ¿qué se hace? En un primer nivel se analiza el gasto de agua y electricidad. Si el gasto de agua supera 20% o el gasto en electricidad supera, perdón, 20 soles o el gasto en electricidad supera 25 soles, ese hogar no es elegible. Ahora, si no supera estos cortes, si no supera estos límites,
Entonces hay un segundo criterio que se utiliza, que es muy importante, y es el uso de un índice de bienestar de hogares. En el Perú, las autoridades cuentan con un índice de bienestar construido a partir de una evaluación censal, de un barrido censal, que le asigna un número del 1 al 100 a todos los hogares en función al bienestar que tienen. Bueno, los que tienen un nivel de bienestar mayor a 55 no son elegibles para el SIS, pero los que tienen un nivel de bienestar del 55 a menos son elegibles para el SIS. Y esta regla es aplicable justo a partir del año 2011 y en Lima y a nivel nacional a partir del año 2012. Y esto es lo que nosotros vamos a explotar en la metodología. Ya más adelante iré con detalle, pero les adelanto que lo que vamos a explotar es justamente que existe un corte en 55, que bueno, para poder plantear nuestra regresión discontinua del modo que les detallaré más adelante. Por ahora déjenme hablarles más profundamente de la base de datos. Nosotros utilizamos la ENAO del año 2011. Como la reforma se hizo en el año 2011, utilizamos la ENAO del 2011. Y a todos esos niños que aparecen en la ENAO 2011, pedimos que nos completen con la nota obtenida en los años posteriores, si cuando ese niño alcanzó la primaria, qué nota obtuvo en la prueba de matemáticas y en la prueba de comprensión lectora. De manera complementaria, para otro análisis usamos la ENDES también para nuestros indicadores de salud y como les dije, nos enfocamos en la provincia de Lima en el año 2011. Perdón, nos vamos a enfocar en la provincia de Lima en el año 2011. ¿Por qué? ¿Por qué no trabajamos con datos de todo el Perú? Porque la metodología exige que encontremos una discontinuidad, exige que el Estado sea estricto en darle cobertura a los que tienen 55 menos y excluir de la cobertura a los que tienen más de 55. Y nosotros encontramos que ese nivel de compliance solamente ocurrió en Lima en el año 2011. Eso es lo que nos dijeron los datos. Encontramos que la discontinuidad solamente estaba presente ahí y eso fue lo que trabajamos. Bueno, esto lo vamos a comprender más profundamente ahora que ya voy a entrar de lleno a hablarles de la metodología de regresión discontinua. Muy bien, una manera sencilla de plantear una evaluación de impacto sería simplemente comparar a los que tienen seguro de salud con los que no lo tienen. Esto equivale en una regresión de mínimos cuadrados ordinarios, en poner una DAMI que sea 1 para el que tiene cobertura de seguro del SIS y 0 para el que no lo tiene. Pero nos daría una evaluación equivocada. ¿Por qué? Porque los que tienen seguro de salud, los que tienen SIS, son diferentes a aquellos que no lo tienen. Por ejemplo, podemos pensar en el nivel de ingreso o en el nivel educativo. Ahora, uno puede decir, bueno, no hay ningún problema, podemos controlar en nuestra regresión por el nivel educativo del hogar y el nivel de ingresos del hogar. Sí, es verdad, pero hay un problema más profundo y es que las diferencias entre los dos grupos no solamente se dan en las variables que podemos observar, sino también en las variables que no podemos observar. Y entonces eso limita severamente este análisis sencillo que les propuse al inicio. ¿Cuáles son esas variables? Por ejemplo, los contactos que pueden tener, el nivel de responsabilidad, la oferta de servicios de salud, todo eso puede diferir en el grupo de elegibles y no elegibles, de los cubiertos por el SIS y los no cubiertos por el SIS. Entonces necesitamos una solución. La solución es este enfoque, este diseño, perdón, de regresión discontinua que sigue la metodología de un paper previo que yo tengo con otros coautores, con Noelia Bernal y con Tobias Klein, un paper que ya evaluaba el SIS, pero en otras dimensiones, en gastos de bolsillo, en acceso a servicios de salud, etc. ¿Cuál es esa metodología? Bueno, lo que nosotros hacemos es utilizar los datos de la ENAO, que son muy similares, digamos, en la formulación de sus preguntas al barrido censal que usan las autoridades, para recalcular el índice de bienestar. Es decir, nosotros no tenemos el índice de bienestar, lo recalculamos, siguiendo la misma metodología que siguen nuestras autoridades. Esa es una metodología de puntos. ¿Sí? Si el hogar tiene esta característica, por ejemplo, el techo es de esta forma,
recibe tantos puntos. Si el piso es de esta forma, recibe tantos puntos. Nosotros accedimos a esa metodología y recalculamos el índice. Bueno, lo que hicimos también fue identificar a los hogares que tenían alto consumo de agua y alto consumo de electricidad. Y planteamos una variable dependiente, que es el puntaje obtenido en la prueba S en matemáticas y el puntaje obtenido en comprensión lectora. Este gráfico que tenemos aquí me va a permitir explicar en qué consiste la metodología de la regresión discontinua. En el panel A tenemos en el eje X al índice de bienestar de los hogares. En Lima, si un hogar supera 55 no es elegible. Si no supera 55 es elegible. Entonces aquí simplemente rescalamos ese índice restándole 55. De tal modo que 0 es lo que marca la diferencia. A la derecha tenemos hogares no cubiertos por el SIS, porque son relativamente ricos, y a la izquierda tenemos hogares sí cubiertos por el SIS por ser relativamente pobres. En el eje Y lo que tenemos es un indicador de la nota obtenida en la prueba de comprensión lectora. Y cada punto de este gráfico representa un grupo de niños cuyos hogares están asociados a un nivel de bienestar en un pequeño rango. Por ejemplo, este punto que estoy señalando está asociado a un nivel que podría estar pues entre menos 17 y menos 20, por ejemplo. Ese es el rango del índice de bienestar de ese hogar. Y lo que hacemos es ver cuál es el promedio de nota obtenido, y eso es lo que aparece aquí a la izquierda. ¿Sí? Entonces, pongamos otro ejemplo. Aquí tenemos a los hogares, este de aquí que es más fácil. Pues son los niños de hogares cuyo índice de bienestar está alrededor de menos 25. Pues, ¿cuál es la nota en promedio que obtuvieron en la prueba de lectura? Pues aproximadamente 550. Bueno, por eso está acá. Y el tamaño del círculo representa el número de niños que está en ese rango. Muy bien, habiendo explicado esto, pensemos por favor juntos qué significa tener esta pendiente positiva. Esta pendiente positiva significa que a mayor índice de bienestar del hogar, mayor es la nota obtenida en la prueba de comprensión de lectura. Eso en general. Pero ¿qué observamos en esta regresión, que podría ser una regresión simple, con OLS se podría hacer? ¿Qué observamos? Observamos que hay un salto, que hay una discontinuidad alrededor del corte. Y ese es el corazón de la metodología de regresión discontinua. Si uno mira aquí alrededor de 50, alrededor de 0, que significa el corte, o sea, alrededor del corte de bienestar, uno puede pensar que los individuos que están a la derecha y los individuos que están a la izquierda, muy cerca del corte, son individuos que son comparables, ¿sí? Porque están muy cerca en todas sus características. Pero ¿cuál es la única diferencia que vamos a pensar existe? La única diferencia es la cobertura del seguro integral de salud. Porque a alguien de manera arbitraria se le ocurrió fijarlo en 55. Bueno, pues eso para el investigador es una oportunidad de hacer una evaluación de impacto. Porque podemos comparar el que tiene 54 con el que tiene 56. Esos se parecen en principio y la única diferencia entre ellos es que algunos, por cuestión de la arbitrariedad, están cubiertos por el SIS y otros no están cubiertos por el SIS. Muy bien, eso efectivamente es lo que se observa aquí. Si ustedes ven de izquierda a derecha, vemos que las notas van aumentando ligeramente con el nivel de bienestar, pero cae abruptamente cuando llegamos al corte. ¿Sí? ¿Por qué cae abruptamente? Porque estos hogares no tienen seguro. Entonces podemos atribuir a esta diferencia el efecto causal del seguro integral de salud. O sea, si hay una diferencia, es por el seguro integral de salud. El gráfico sale muy bien para comprensión lectora y sale solamente relativamente bien para el de matemáticas. Aquí hay más ruido, si no sale tan bonito el dibujo. Y cuando uno hace la regresión, uno encuentra que eso es consistente con lo que uno encuentra, con el gráfico. ¿No? Podemos encontrar pues que el efecto es de 90 puntos. Aquí se puede ver pues que esta diferencia es efectivamente aproximadamente 90 puntos.
Y eso representa en la columna 2 al puntaje en términos de desviación estándar, es 0,96. De la misma manera en matemáticas, el efecto es aproximadamente 100, pero noten que hay una menor significancia. Aquí en este gráfico se ve que la diferencia es aproximadamente 100, pero como el gráfico no es muy bonito, pues efectivamente la significancia no es la ideal, no es como la que tenemos acá. ¿Qué cosa es estos números de la línea de base? Pues en el caso de comprensión lectora es 528. Eso significa que este número que está aquí, que estoy señalando, es más o menos 528. Esto sería un rendimiento sin CIS, y ese rendimiento cuando se tiene CIS aumenta en 90 puntos. Entonces estamos hablando de efectos muy grandes. Estamos hablando de efectos muy grandes. Bueno, entonces, esto es lo que tengo que decirles. Nuestro hallazgo es que el CIS incrementa la nota de comprensión lectora y de matemáticas en aproximadamente una desviación estándar. Esto es muchísimo. Y esto se puede comparar con el estudio de Alcaraz, este de México que les comenté. Ella obtiene un efecto de 0,3 de desviación estándar, o sea, mucho más pequeño. ¿Por qué sale más pequeño? Bueno, primero es un tema metodológico, nosotros creemos. Ella no hace una regresión discontinua, sino hace un análisis de datos de panel con datos agregados, o sea, no tiene datos de niños, sino datos agregados a nivel de municipalidad. Y usa efectos fijos, no llega a hacer un diferencias en diferencias porque no testea el supuesto de tendencias paralelas. Y también creemos que la diferencia puede verse en un contexto diferente. Aparentemente en México el nivel de consumo previo de servicios de salud era mayor que en el Perú. También una referencia importante para poner en contexto nuestros datos es este paper de Chong, que es muy, muy interesante. Lo pueden leer porque está publicado en el American Economic Journal. Es una revista muy importante y usa datos de Perú. Él encuentra que dar suplementos de hierro, es un grupo de investigadores, dar suplementos de hierro incrementa la desviación estándar en 0,4. Esto sí es bastante compatible con nuestros resultados porque obviamente ellos solamente entregan suplementos de hierro. El CIS pues es un seguro pues integral que incluye incluso la atención de un médico, la atención en diferentes ámbitos. No solamente va el tema de anemia, abarca muchos temas, ¿no? Bueno, aquí hay unas pruebas de robustez que por una cuestión de tiempo no voy a pasar por ahora. Si ustedes tienen alguna pregunta, pues podemos regresar con mucho gusto. Hay varias pruebas de robustez que hacemos para poner a prueba nuestra metodología, pero por ahora déjenme hablarles de un tema que es muy interesante, que son los mecanismos. Cuando decimos mecanismos en economía nos referimos a cómo así el seguro integral de salud termina haciendo que los niños tengan mejores notas. ¿Cómo se produce ese efecto? ¿Por qué canales? Bueno, nosotros vamos a analizar tres. Primero, obviamente puede haber un efecto directo sobre la salud de los niños. Y niños más sanos, evidentemente, desarrollan sus habilidades, asisten más a la escuela. Obviamente hay por ahí una ganancia, esa es la más directa. Pero hay otros dos canales. Otro canal, algo indirecto, es la salud de los padres. Si los padres se sienten mejor porque acceden ellos también al Seguro Integral de Salud, ellos pueden proveer de mejores insumos educativos al hogar. O sea, pueden contratar clases, pueden comprar una laptop, pueden comprar libros, pero también pueden tener tiempo ellos, porque están sanos, pueden tener tiempo para participar en la actividad formativa, ¿sí? Hacer las tareas con ellos, resolver sus dudas, etcétera. Este es el canal número 2. Y el canal número 3 que vamos a analizar es el de protección financiera. ¿Y por qué? Porque los hogares, como dijimos antes, pues puede ser que ya no gasten, ya no tengan que incurrir en gastos de bolsillo y por lo tanto tienen más recursos que pueden ser utilizados para insumos educativos. Si uno revisa la literatura, estos son los tres canales que encuentra. Hay otros, por supuesto, pero estos son los más importantes. Y lo que nosotros creemos, nuestra expectativa es que en el caso de Perú, el canal 1 y el canal 2 van a ser los más importantes y el canal 3 no. ¿Por qué? Porque en el Perú el que no tiene seguro de salud no se atiende. Entonces, el darle seguro de salud genera un impacto en acceso y genera un impacto en el estado de salud.
En cambio, en países desarrollados, países que ya tienen niveles altos de utilización de seguros de salud, tienen un mecanismo distinto. Cuando tú les das el seguro, lo que hacen estas personas es seguir atendiéndose, con la gran diferencia de que gastan menos. ¿Sí? Y entonces el camino, el canal que es más importante para un país, para una economía grande como China o Estados Unidos, como los que mencioné en la literatura previa, China y Estados Unidos, el canal principal va a ser el de protección financiera. Ellos más bien van a encontrar que se gasta menos y es esto lo que permite que haya más recursos en el hogar y que mejore el estado de salud de las personas. Bueno, esto es un poco los mecanismos, estas son las ideas preconcebidas que teníamos y con esto fuimos a los datos. ¿Sí? Este es un esquema que resume un poco nuestras expectativas. Tener seguro de salud, ¿cómo afecta el rendimiento escolar? Bueno, a través de la salud del niño, pero también a través de la salud de los padres y también a través de este canal que es el canal de gasto. Solamente voy a hacer un pequeño paréntesis para complicarlos un poquito, disculpen. Es una idea que es importante en el caso de Perú. La investigación previa, nosotros encontramos que el caso de Perú era muy llamativo porque el seguro de salud, en lugar de reducir el gasto de bolsillo, lo aumentaba. ¿Por qué? Porque las limitaciones que tiene nuestro seguro hace que te traten muy bien en la parte de diagnóstico, encuentren que ya tú tienes esto, pero no lo atienden bien en la parte de tratamiento, ¿sí? Porque lo mandan a una lista de espera de 4 meses, porque le dicen que la medicina barata está, pero la cara no, y entonces la gente ya consciente de que tiene una enfermedad, utiliza sus propios recursos para gastar. Entonces, con mayor razón, nosotros no esperábamos que haya un impacto por este lado. Vamos a ver ahora sí qué nos dicen los datos. Bueno, aquí lo que hicimos es agarrar a todos los hogares de Lima y decir, bueno, a ver, vamos a ver cómo aumenta su acceso a servicios de salud. Usando la misma estrategia. Tenemos un gráfico como este para cada uno de los servicios de salud y una medición. Y vamos a ver cuál fue el efecto de ser elegible por el seguro de salud con respecto a las visitas al doctor. Bueno, se incrementan las visitas al doctor. Con respecto al acceso de medicinas, se incrementa el acceso a medicinas. No tenemos un efecto en cirugía y hospital. Esto difiere del paper anterior. En el paper anterior sí que encontrábamos un efecto en cirugía y en acceso y en hospitalizaciones. Creemos que porque aquí nos estábamos centrando en hogares con niños, entonces no encontramos ese efecto. Pero aquí sí encontramos efecto en vacunas y esto que es muy importante, que es acceso a hierro. Como ustedes saben, el acceso a hierro es una de las medidas directas que más recetadas por los médicos cuando un niño tiene anemia. Entonces eso encontramos. Y de manera muy interesante y compatible con el estudio anterior, encontramos que aumentan los gastos de salud. Así que este es un patrón que caracteriza al Seguro Integral de Salud de Perú. Bueno, ¿qué más hicimos? Ya sabemos que hay un mayor acceso a servicios de salud. Ahora vamos a ver si hay un mejor estado de salud. Y encontramos que, bueno, en el caso de niños, hay un pequeño efecto, no muy grande, no muy significativo, esto lo reconocemos, nos habría gustado que esto salga distinto, pero es lo que hay. Creemos que la explicación viene porque a nivel municipal, a nivel de diferentes organismos, ya se ataca la anemia. Perdón, no les expliqué que aquí en el EGI tenemos el nivel de hemoglobina, medido para niños y medido para mujeres. Este lo saqué de la ENDES, lo sacamos de la ENDES. Entonces les decía, ahora sí completo la idea, que ya hay varias intervenciones contra la anemia, entonces no encontramos un impacto muy grande o muy significativo aquí, pero miren dónde sí lo encontramos en el caso de las mujeres. Nuevamente en el EGI tenemos anemia para las mujeres, la muestra es de mujeres, y este efecto sí que fue grande y significativo, muy marcado. Este es uno de los mejores gráficos del paper. Se ve de manera muy clara la regresión discontinua. Y entonces encontramos, o nosotros interpretamos este efecto como, una, como un efecto positivo en la salud de los padres, ¿no? Que podría explicar ese mejor rendimiento que hemos encontrado. Entonces, en términos de mecanismos, algo encontramos en salud del niño
y sí que encontramos algo en salud de las mujeres. Por supuesto, este es solamente un indicador de salud, hemoglobina, pero hay muchísimos que no están disponibles. Hemos trabajado con el que está disponible en la ENDES. Muy bien. Eh, ¿Qué más? Bueno, algún reader nos comentó por aquí que tenemos mejor salud de los padres, que eso estaba muy bien, pero cómo eso se materializaba en un mejor rendimiento de los niños. Tendríamos que encontrar o que hay mayor gasto en salud, en inputs o insumos que se utilizan para la salud, o una mayor disponibilidad de tiempo de los padres. Entonces, ¿qué hicimos? Regresamos a la ENAO, que no tiene uso del tiempo, pero sí tiene horas dedicadas a la ocupación principal y horas dedicadas a la ocupación secundaria. Y lo que vimos es que esas horas dedicadas a la educación secundaria aumentan y nosotros interpretamos esto como bueno. Si es que aumentó las horas en ocupación secundaria, quizás también hayan aumentado las horas en cuidado de los niños. Es lo mejor que pudimos hacer para responder esa observación, que bueno, que era muy aguda, y bueno, esto es lo que pudimos hacer con los datos disponibles. Lo ideal habría sido que tengamos uso del tiempo, ¿no? Y lamentablemente no está disponible en estas encuestas. ¿Qué sucedió con el tercer canal? Les dije aquí que ya es el canal de niños, el canal de padres. ¿Qué pasó con el canal de gastos en salud? Bueno, ya en esta regresión vimos, de manera compatible con el paper anterior, que el tener CIS en el Perú, si bien te significa un mejor acceso a servicios de salud y un mejor estado de salud, también te significa un mayor gasto. Así que no encontramos evidencia a favor de ese tercer canal para lo que nosotros encontramos. Bueno, pues, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos las conclusiones. Pues el Seguro Social de Salud en el Perú mejora el rendimiento académico de los niños, sí, lo mejora, de eso no hay duda. ¿Qué tenemos con respecto a los mecanismos? Ahí encontramos alguna evidencia que sugiere que sí se mejora el estado de salud de los niños. Solamente tenemos un indicador que es el de anemia, bueno, algo encontramos, pero sí encontramos de manera muy clara que mejora la salud de las mujeres, lo cual lo interpretamos como una mejora en la salud de la familia del niño, ¿no? Y estos dos son los canales que podrían explicar el mejor rendimiento, ¿no? No encontramos efecto en protección financiera. Bueno, el contexto importa, sí, porque nosotros, a diferencia de la literatura previa, encontramos un efecto muy grande que se explica por nuestros bajos niveles de acceso a servicios de salud en el Perú. Y bueno, como hemos visto, también vemos que nuestros canales son distintos a los canales que encuentra la literatura. La literatura suele encontrar efecto en protección financiera porque China y porque es Estados Unidos. Nosotros encontramos por el canal directo de salud. Y bueno, estas son las referencias que están disponibles para los que quieran revisar. Este paper ha sido publicado en Eh, la revista Health Economics, pueden buscarlo ahí. Y como les dije, hay un paper previo que tiene unas hipótesis distintas, eh, más relacionadas con acceso y con gasto, que está disponible en el Journal of Public Economics. Muchas gracias por su atención. Quedo abierto a las preguntas que tengan, por favor. sí, doctor, muchas gracias por la conferencia. Antes de pasar a las preguntas, también nos hacen llegar unos comentarios respecto a si podría explicarnos o explayarse sobre el tema de, eh, la, mencionó, dice acá, tema de la robustez, para pruebas de robustez. Como todavía tenemos tiempo, si nos podría ayudar con ello, por favor, doctor. Encantado, por supuesto. Les menciono las pruebas de robustez. Las pruebas de robustez que hicimos aquí son las estándar para cualquier regresión discontinua. Cuando uno hace una regresión discontinua, hay un grupo de pruebas que todo el mundo espera. Esas son las cuatro primeras. La quinta, de las que les voy a hablar ahora, es una prueba de robustez especial que tuvimos que hacer por el contexto que teníamos nosotros. Entonces, vamos a empezar por la primera. La primera también es especial, ¿no? ¿Cuál fue la primera? Es
nosotros fuimos a buscar las notas de los niños, ¿no es cierto? Fuimos a buscar las notas de los niños que estaban en la ENDES, en la NAO, perdón. Bueno, si bien encontramos para el 80% de los niños, el Ministerio de Educación y el INEI no nos encontraron la nota para el 20% que quedaba. Entonces, ¿esto puede ser un problema? Sí, porque de repente encontraron a un 80% que tiene unas determinadas características y el otro 20% tiene características diferentes. Unos son ricos, los otros son pobres, a unos los encontraron, a los otros no, por alguna razón, etcétera. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Simplemente en Lenao, en una tabla estadística, comparamos las características de aquellos cuya prueba S estaba disponible con aquellos cuya prueba S no estaba disponible. Hicimos un test de significancia y nos dimos cuenta que eran grupos parecidos. Entonces, eso ya fue una tranquilidad. Nuestros resultados no están explicados por el éxito o el fracaso que tuvieron las autoridades en hacer la fusión de los datos. Muy bien. Prueba de robustez número 2, manipulación de la running variable. La running variable es esta variable que aparece aquí. Es la variable explicativa principal en el gráfico de regresión discontinua. En nuestro caso, el bienestar. ¿Cuál es el temor? El temor es que algunos sujetos manipulen su índice de bienestar. Por ejemplo, tengo 56 y entonces me las arreglo para reportar mal algo y que aparezca como 54. Eso puede echar a perder la regresión discontinua. Entonces, ¿qué hicimos para defendernos de esa, o qué hacemos para testear un poco nuestra prueba con respecto a ese problema? Lo que se hace típicamente es dos cosas. Primero, analizar si es posible hacerlo, si es posible manipular la running variable. Y lo segundo es una prueba de estadística que se llama test de McCrary. Bueno, vayamos al primer punto. ¿Es posible manipular? Nuestra respuesta es que no. ¿Por qué? Porque los hogares no saben cómo se calcula el índice de bienestar. No saben cuáles son las variables que influyen y no saben cuáles son las ponderaciones que influyen. Entonces, por ese lado nos parecía poco probable. Pero si ustedes, alguno cree, no, sí se puede saber, alguien de repente, una autoridad por ahí pasa el dato, bueno, está el test de McCrary. Lo que hace el test de McCrary es muy sencillo, es simplemente una distribución para ver si es que hay un salto en la distribución en el corte. Por ejemplo, un pequeño bultito, en nuestro caso sería a favor de los que tienen 54, 53 en índice de bienestar. Y más bien una disminución en los que tienen 55, 56, 57. Eso de algún modo indicaría que la gente se está pasando de un lado a otro, ¿no? Como que te saltas la valla. Bueno, y se hace una prueba estadística para ver la continuidad, en este caso, no de la variable dependiente, sino de la distribución. Y lo que encontramos es que la distribución estaba bien comportada. Eso es lo que hace el test de McCrary. Así que esa prueba sí es estándar. Eso es lo que hicimos acá, manipulación de la running variable. Otra prueba que es estándar es esta que está acá, las discontinuidades, pruebas de discontinuidades en características del hogar. Uno quiere que la discontinuidad solamente exista en la cobertura del SIS y en las variables influidas por la cobertura del SIS, por ejemplo, rendimiento escolar. Pero uno no quiere encontrar que también hay discontinuidades en características preexistentes, por ejemplo, el nivel educativo de los padres, por ejemplo, las características del hogar, digamos, variables que se han determinado antes de la cobertura de salud. Si uno encuentra ahí una discontinuidad, es una señal de alarma, es grave, porque quiere decir que la diferencia que nosotros estamos encontrando aquí y que atribuimos al CIS, en realidad no está causada por el CIS, sino por la discontinuidad en la variable X que hemos encontrado. Entonces uno pone varias variables, varias características predeterminadas y se fija que no haya discontinuidad. O sea, gráficos como este, pero para otras características. Y uno encuentra que no, que todo es continuo, que todo es continuo. Entonces esa es una tranquilidad, esa es la prueba, esa también es estándar. Esa prueba siempre se hace en regresión discontinua. Y ahora, y la última es ya ir al método de estimación. Como ustedes saben, cuando uno hace regresión discontinua, uno no usa todo el rango,
Sí, en el gráfico sí, pero en la regresión, en la tabla, uno no usa todo el rango, uno usa una submuestra y uno empieza a ir, primero vamos a ir, por ejemplo, a los que nos vamos a centrar en los niños que tienen un hogar que está entre -25 y 25, y luego entre -20 y 20, -10 y 10, y uno va disminuyendo esa ventana, ¿sí? El tamaño de la ventana, porque uno tiene que encontrar que esa diferencia se sostiene a pesar de los cambios en la ventana. Eso hicimos y efectivamente se verificaba. Trabajamos con anchos de banda, o sea, anchos de ventana de 10, 12, 14 y 16, y también con el óptimo. Hay un método decalónico que te hace estimar el tamaño de banda óptimo. Eso también lo hicimos y los resultados se mantuvieron. También hicimos análisis con muestra completa, por ejemplo, con y sin controles. En una regresión discontinua, las variables de control no tienen el objetivo de romper un sesgo. Entonces, si tú pones una variable de control y la regresión discontinua cambia, estás en problemas. El tamaño, me refiero, el tamaño del efecto. El tamaño del efecto no puede cambiar. ¿Cuál es el objetivo de las variables de control en una regresión discontinua? Hacer que los errores sean más chiquitos, y si los errores son más chiquitos, pues crece la significancia, o sea, ser más preciso. Entonces, de nuevo, el rol de las variables de control es aumentar la precisión, pero no corregir. Entonces, si uno pone y quita las variables de control, uno espera que el tamaño se mantenga igual, pero que la significancia cambie. Y eso es lo que efectivamente encontramos. Y finalmente, trabajamos con una parametrización distinta, ¿no? Si ustedes ven mi gráfico, aquí trabajo con línea recta a la izquierda, línea recta a la derecha, pero también pude trabajar con una cuadrática a la derecha y una cuadrática a la izquierda, cúbica, etcétera. Entonces uno va cambiando y se va verificando que los resultados se mantengan. Eso es lo que hicimos. Aquí, perdonen que me corrija, la 2, la 3 y la 4 son estándar. La uno fue especial por lo que hacíamos y también la última. Este es un enfoque de Donut Regression que hicimos porque nosotros al trabajar con niños, a diferencia del paper anterior, que teníamos un número muy decente de observaciones, al trabajar con niños nos quedamos con muy poquitas observaciones. No todos los hogares tienen niños. Y entonces, eso unido al tamaño de nuestros efectos, pues generaba la preocupación de que estábamos teniendo resultados por algún caso particular que estaba ahí, ¿no? Aquí, por ejemplo, sería, imagínate que este grupo de niños que está acá es la que me está motivando todo el efecto. Esa era nuestra preocupación. Entonces, ¿qué hacemos? Una donut regression es, vamos a hacer la regresión normal, pero le vamos a quitar a los que ya están justo en 55. 54 y 53 lo retiramos. Perdón, 54 y 56 lo retiramos. O 53, 54, 56 y 57 lo retiramos. Y tratamos de ver el efecto. Y todo se mantenía felizmente, ¿no? Esas fueron las pruebas. Esta prueba la hicimos motivado por un comentario de un proyecto. Pues utilizamos la carta, leímos bien, y ya para la siguiente teníamos esa donut regression que pudimos argumentar. Doctor, muchas gracias. Le transmito la primera pregunta. Por Bueno, nos favor. escribe, eh, ¿cómo es posible vincular la ENAU 2011, que es una encuesta trimestral, a un censo que tendría otra periodicidad, por decirlo menos, por los aspectos metodológicos? Y la ENDES, otra encuesta que tiene otra periodicidad, otra metodología. Habría que Perfecto. analizar más a detalle ese aspecto. ¿No hubiese sido más robusto generar su propia data? Perfecto. Entiendo perfectamente la pregunta. Bueno, en realidad la fusión es bastante sencilla. Cuando uno trabaja con la ENAO 2011, pues uno ahí identifica un grupo de niños. Ese grupo de niños pues tienen diferentes edades. Pensemos que tienen 1 año, 2 años, 3 años. Y en ese momento han tenido la cobertura del SIS y habían otros niños iguales que no han tenido la cobertura del SIS. Bueno, entonces lo que hacemos nosotros es, a lo largo del tiempo, para ese mismo grupo de niños, a lo largo del tiempo esos niños fueron alcanzando tercer grado y por lo tanto fueron dando la prueba estandarizada. La prueba es estandarizada. En principio, la prueba puede cambiar, pero las pruebas se parecen. Y sí entiendo que
No es exactamente la misma prueba. Bueno, pero para eso se añaden efectos fijos de año. Entonces, si el niño dio la prueba en un año, pues tiene una DAMI, si dio la prueba en otro año de otra DAMI, y así la regresión controla por esa posible diferencia que puede haber en las pruebas, ¿sí? Me imagino que lo que tienen en mente es que de repente la prueba en el año 2016 fue más difícil que la prueba del año 2015. Bueno, la DAMI que controla, la variable de control por el año en el que fue tomada la prueba, debe absorber esa posible diferencia. ¿Por qué? Porque en el fondo estamos comparando a niños. Cuando uno pone esas variables de control, uno termina controlando a niños que dieron la prueba en el 2014 con niños que dieron la prueba en el 2014. Y a los niños que dieron la prueba en el 2015 con niños que dieron la prueba en el 2015. O sea, esa es la ventaja que tiene utilizar las variables de control. Y con respecto a usar nuestra propia metodología, pues me imagino más que nuestra propia barrido. Bueno, pues nosotros no sabemos quiénes son los niños. Y nosotros, la prueba que nosotros les podemos hacer no iba a tener la calidad que tiene la prueba S, ¿no? Que es una prueba muy bien trabajada, que tiene estándares internacionales y que está disponible por parte de la, del Minedo. Nosotros no tuvimos acceso a las identidades, ¿sí? Esa es una prueba que se desarrolló esa fusión se desarrolló de manera privada por parte de las autoridades. Muchas gracias, doctor. Aquí otra pregunta, Encantado. un poco extensa, pero bueno, lo leo. Dice, mi consulta es, ¿cómo se ha abordado el tema de hacinamiento de las familias pobres en el modelo? Por ejemplo, en la práctica, una vivienda donde hay tres familias hacinadas sin una clara separación e independización termina siendo un hogar que no califica y se registra como un hogar con ingresos altos y que consume agua en los rangos más altos del tarifario y electricidad sin ningún subsidio. Todo lo contrario, este tipo de hogares termina subsidiando a los distritos con mayores ingresos y que sí pueden hacer construcciones e independizaciones con unidades de uso. Y así terminan pagando tarifas en los rangos más bajos y diluyendo los cargos fijos entre cientos de familias, por ejemplo, en un edificio multifamiliar en Miraflores. Ujú. Entiendo perfectamente la pregunta. Bueno, la ENAO es una encuesta que, bueno, se ha aplicado durante muchos años y es bastante confiable en ese punto, porque llega a identificar a nivel de código vivienda, hogar e incluso familia, ¿no? Hogar está definido como todos aquellos que comparten la misma cocina, que comen de la misma olla, podríamos decir, para decirlo de manera sencilla. Y en una vivienda, como la que tienen en mente, pues pueden vivir varios hogares. Entonces, la ENAO ya tiene experiencia con esto y lo que hace es asignar en su encuesta el número que corresponde a cada hogar. Ahora, es posible que, que, la, eh, que las autoridades no tengan este mismo cuidado que tiene la ENAO. No es decir, que de repente llega un recibo muy alto y ese hogar es declarado no elegible desde el saque, ¿sí? Es declarado no elegible y ni siquiera se le llega a evaluar en su índice de focalización de hogares. Bueno, pues esto, que efectivamente es un problema, lo único que genera en nuestros datos es falta de precisión, pero no tiene por qué influir a favor ni en contra de los efectos encontrados. Pero sí, efectivamente, puede dañar la precisión, es decir, puede incrementar la desviación estándar, ¿sí? Haciendo que nuestros resultados no sean tan significativos. En ese sentido, lo que nosotros encontramos es un lower bound del efecto. Bien, doctor, muchas gracias. Aquí, ¿le parece otra pregunta más? Por supuesto, encantadísimo. Dice, establecieron criterios de exclusión para evitar la discontinuidad ex ante atención del CIS. Eh,
Perdón, se refiere, no estoy seguro de haber entendido la pregunta. Dice, establecer un criterio de exclusión Ajá. para evitar la discontinuidad ex ante atención del CIS. Bueno, no estoy muy seguro de entender la pregunta. Lo que puedo explicarles es que cuando nosotros planteamos nuestra ecuación, porque hay que plantear una ecuación que es muy sencilla, ¿no? Para plantear cómo cambia el intercepto y cómo cambian las pendientes. Lo que hicimos es, como teníamos un criterio adicional de exclusión, me parece que a eso va la pregunta, que es el agua y la electricidad, lo que hicimos fue interactuar cada uno de los elementos de la ecuación con el agua y la electricidad. Esto lo hicimos para no perder observaciones, para ganar precisión, y bueno, sí que la consideramos en la regresión discontinua. Bien, doctor. Pasamos a la parte final. A ver, nos permite, creo que se ve la pantalla. Creo que se visualiza la pantalla, ¿no? Así es. Bien, doctor. Bueno, primero nuevamente agradecerle a nombre de la Facultad de Matemáticas de San Marcos por haber aceptado la invitación de participar en este seminario. A nombre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Facultad de Ciencias Matemáticas, ¿no? De este Seminario Internacional en Economía y Finanzas Avanzadas, se le otorga a usted, Miguel Ángel Carpio Ramírez, este certificado en mérito a su participación como ponente de este seminario organizado por la Facultad de Ciencias Matemáticas y auspiciado por el Vicerrectorado Académico de Pregrado de San Marcos. Firma la doctora, la decana, María Natividad Segarra, y también la directora, la magistra Violeta Nolberto. Le estaremos haciendo llegar vía correo y el agradecimiento, doctor, por haber aceptado esta invitación y por brindarnos esta conferencia. Muchas gracias. Mil gracias, Jorge, por el diploma. Muchas gracias por recibirme. He tenido mucho gusto de participar de la conferencia y quiero aprovechar para felicitarlos porque entiendo van a cumplir 475 años de vida institucional. Así que les enviamos un saludo muy fraterno de parte mía, por supuesto, de parte de la Universidad de Piura, y esperamos que esta participación en el evento abra la puerta a una mayor vinculación entre la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad de Piura. Un muy cordial saludo para todos ustedes. Bien, bien, doctor. Muchas gracias por su participación y hasta una siguiente oportunidad. Hasta luego. Perfecto, Gracias. nos vemos. Adiós.